a mis hermanas que están colaborando con culto dominical, especialmente para los niños, a usted que está ahí escuchando este programa. Le damos gracias y le damos la bienvenida. Este es un día hermoso que el Señor ha hecho. Es un tiempo maravilloso donde queremos transmitir lo que la palabra del Señor nos está diciendo y queremos animarte para que te consagres más a Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y debemos estar ahí siempre metidos con el Señor. Les saluda el pastor Amando Álvarez y estamos aquí para hablar bajo el tema de la bestia, segunda parte. Hemos hablado y escuchado de que no hay una sola bestia, hay más de una. Y en el Apocalipsis nos habla precisamente de dos bestias. Cuando hablamos de bestia, hablamos de un imperio, hablamos de una autoridad, ¿verdad?, política y por qué no también religiosa, que tienen una potencia para gobernar, para dirigir, para hacer lo que a ellos les plazca. Así que hoy pues no es la excepción de que podamos ver esta enseñanza basándonos en Apocalipsis capítulo 13. Y la vez pasada habíamos visto ya los primeros versículos, pero sin embargo quiero que usted y yo lo leamos 1 al 4, luego entraremos con el 5 para poder estudiar un poco más la palabra. Y si usted tiene su Biblia por ahí, pues qué bien que pueda también verla, estudiarla, analizarla y así poder también entrar en este conocimiento de la palabra de Dios. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esos son los primeros 4 versículos que estamos viendo la manera como esta bestia es exaltada. Nosotros le decimos el anticristo, es exaltado de una manera fuerte, la tierra lo adora, y habla de que fue herida y que luego volvió a aparecer ya restaurada, haciendo la similitud de Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esta bestia muere, pero luego se supone que es resucitada, pero nosotros los cristianos sabemos que todo esto es un engaño y no nos vamos a dejar creer por lo que la bestia hará en el futuro, aunque de seguro nosotros ya no estaremos. Ahora sí, entonces, en el resumen, vemos que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas. Bien, habla de autoridad, habla de reinados. Las diademas simbolizan reinados, y también habla precisamente de cuernos, que tiene que ver con autoridad. Ahora, cuando uno lee la palabra así nomás, piensa, bueno, salió del mar. Pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que salir del mar no es literalmente, sino que sale de las multitudes, sale de las naciones. Cuando yo veo la arena, ¿verdad?, es un lugar también no fijo. Recuerden que la Biblia habla precisamente de que la casa, cuando es construida sobre la arena, pues se va a caer. Todo lo que el enemigo hace no va a ser eterno, va a fracasar, ¿verdad? Y cuando hablamos otra vez de las diademas, estamos hablando de reinado, de gobierno. Y esta bestia entra súbitamente y todo el mundo ve en la bestia la solución a la situación que está viviendo el mundo, y llegan pues a verla como un Dios, y él mismo se proclama Dios,
y al fin pues la tierra la adora. Lógicamente estamos hablando de los 7 años que quedan cuando Dios tratará con Israel. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, porque de repente pensamos que eso pasó, o que en estos momentos que está la iglesia en la tierra, pues estará pasando, pero realmente estamos hablando de esos últimos 7 años, 7 años que dice la palabra del Señor, que es una semana, que va a manifestarse. Es decir, nosotros no hemos llegado, la tierra no ha llegado, pero se escucha por todos lados que eso está cerca. Yo lo creo con todo mi corazón también, pero mucho más cerca está la venida de Cristo Jesús, por el cual la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada a la eternidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gloria y te doy honra. Te doy alabanza, Señor, por esta linda hora que usted nos permite para poder comunicar tu palabra. Ponemos, Señor Jesús, como nuestro guía el Espíritu Santo. Ponemos como el que nos revela la palabra. Jesús, lo que no es tuyo, Padre Celestial, que lo sepamos quitar, mas lo tuyo lo atesoremos en el corazón, y que de esta enseñanza salgamos movidos para buscarte, para amarte, para bendecirte, para consagrarnos, Señor. Que de esta enseñanza podamos nosotros, Dios mío, vivir una vida, Padre, totalmente diferente al pasado, una vida llena de ti, consagrado, Señor, renunciando a todo tipo de maldad, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, estamos viendo de esta primera parte, ¿verdad?, de la bestia. Ahora, a partir del versículo 5, 13:5, dice: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Para mí, lo que he estudiado, esta bestia, que es el anticristo, va a ministrar, por decirlo así, va a gobernar por los primeros 3 años y medio, 42 meses, va a estar gobernando. Viene como un príncipe de paz, viene como en son de ayudar a la humanidad. Sin embargo, pues ya nosotros sabemos quién es la bestia, y vemos en los evangelios que muchas veces habían personas que estaban allí y que eran, Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera era una cosa, más por dentro otra cosa. Así también vendrá la bestia, ¿verdad?, el falso profeta a la tierra. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, que él no se iba a tapar, ¿verdad?, hablar mal de Dios. Hoy en día, los gobiernos como que se están alineando precisamente para evacuar y para sacar todo lo que tiene que ver con Dios. El ateísmo se ha hecho fuerte, y sabemos que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, ellos saben que hay Dios, pero por alguna razón ellos lo niegan. Y ellos se hacen fuertes, y será tal vez un ejército que el enemigo aprovechará en su tiempo, porque ellos están en contra de todo lo que se llama Dios. Pero este anticristo viene blasfemando el nombre del Señor, viene blasfemando contra el templo, y también, ¿verdad?, blasfema contra Dios y contra los moradores del cielo. Hay algo dentro de su corazón que no tiene paz. De hecho, que no es él, es el demonio, es Satanás, que siempre vino contra el cielo, contra Dios, y él pues está usando a una persona para maldecir todo lo creado y todo lo que tiene que ver con Dios. El 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, en la primera etapa se habla también de tribulación, ¿verdad? No tan fuerte como la segunda, 3 años y medio, pero también habrá guerra, ¿verdad? Y la tendrán contra los santos. De hecho que se está trabajando para poner la marca que la palabra del Señor dice, y ahora mismo se está trabajando para ver cómo se erradica el cristianismo, porque la iglesia, el cristianismo, está estorbando para los proyectos del hombre de pecado, del inicuo. Pero Dios un día se encargará de quitarnos y le dará toda la libertad a los reyes de la tierra para que ellos actúen como les parezca. Al fin y al cabo, en esa época también Satanás vendrá y tomará control. Quedarán los santos
Y hablando de los santos, hablemos del pueblo de Israel, porque la Biblia en el Antiguo Testamento habla de sus santos, en el Nuevo Testamento habla de sus santos, como la iglesia también, el Antiguo Testamento los judíos, y ahora pues ya Dios va a tratar con los judíos y algunas personas que quedan aquí, que no se fueron en el rapto, pues tendrán que ganarse su salvación a través del sacrificio de sus propias vidas. Pero ellos son catalogados, especialmente los judíos, como los santos de Dios, aquellos que se rinden en obediencia al Señor. También dice el versículo 8, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que vemos toda esa autoridad que el enemigo tiene, ¿verdad? Así que no es un cuento, es una verdad. Insisto, estamos hablando de la última semana, de los días que se aproximan, los días en que Dios va a tratar con Israel, el juicio de Dios vendrá sobre las naciones y Dios mismo va a usar al anticristo para crear todo este juicio que al final pues los incrédulos tendrán que pagar en esta vida y luego en la eternidad. Así que el versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En el versículo 9 habla, el que tiene oído para oír, oiga. Así que una persona que ama a Dios deseara que eso pase de una vez. Sin embargo, va a tener que tener paciencia porque tiene que cumplirse lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice que en esos 42 meses, ¿verdad? Va a actuar, que son 3 años y medio, ¿verdad? Él va a gobernar al mundo en una aparente paz en esos primeros años. Hará muchas cosas, quitará el hambre y tantas cosas que hoy pues hay mucha necesidad. Y en vista de que hará buenas cosas, buenas obras, el mundo lo va a adorar y va a decir, bueno, este sí es el Mesías, este sí es el Salvador, por el concepto que ellos tienen de un Salvador que les va a ayudar y que les va a proveer en todo. Por eso le van a adorar. Después de estos 3 años y medio, viene lo que se llama la rebelión y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, llega el momento en que es desenmascarado el diablo y entonces viene, ¿verdad? En este caso el anticristo, entonces se le van a rebelar y va a haber guerra contra él. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estoy leyendo el versículo 8, ¿verdad? Es decir, sobre el mundo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, que son los paganos, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Volvemos a insistir, va a tener una adoración total, el mundo lo va a adorar. Va a terminar el anticristo con el sistema monetario, versículos 16 y 17, 13, 16 y 17. Por un sistema de números invisibles que le llaman la marca, hechos con láser y leídos con escáner. Ya todo esto está preparado, ya para nosotros esto no es nuevo. Y el dinero terminará para darle la marca o el paso a la marca, ¿verdad? A la marca de la bestia. Vamos a ver en los versículos, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. Vemos que esto no es jugando, El diablo se ha empeñado en dominar el mundo. Una vez lo controló cuando dominó a Adán y a Eva. En el diluvio, de la misma manera,
hizo desastres. Por eso el Señor debió terminar, traer juicio sobre la humanidad con diluvio. Y quedaron tan solamente 8 personas. De ahí la nueva generación que se ha levantado. El diablo ha seguido insistiendo y ha seguido haciendo daño también en la tierra. Por lo tanto, otra vez la maldad ha crecido. A través de la historia, hablando de la moneda, de la manera de hacer transacciones o comercio, a través de la historia se han dado cambios en la forma de comerciar. Al principio era intercambio de mercadería, ¿verdad? Yo te doy plátanos y tú me das arroz, yo te doy frijoles y tú me das yuca, para hablarlo en nuestro lenguaje. Esa era la manera que se trabajaba antes, no había dinero. Luego vino el dinero, el efectivo, que todos los pueblos, las naciones, ¿verdad?, trabajaron con ese dinero efectivo, pero se hacía mucho. Entonces buscaron el tercer paso, que era hacer los cheques. Todavía los cheques se están dando ahora, ¿ves? Pero luego de los cheques vino las tarjetas de crédito. Hoy en día todo el mundo usa tarjeta, sea de débito o de crédito, pero todo el mundo usa tarjeta, y esa es la manera de comerciar, de hacer transacciones. Ya no se anda el efectivo, sino que tarjetas o cheques. Se busca unir una sola tarjeta, ¿verdad?, que sería la quinta, para luego pasar a lo que nosotros llamamos la marca de la bestia, que está muy pronto. Ya vemos que precisamente en todas las cosas que nosotros compramos, ahí hay unos números, hay unas rayas, hay 3 rayas ahí más grandes, ¿verdad?, donde están los códigos, y ahí algunos han dicho que aparece el 666, que es la marca de la bestia. De modo que estamos en los tiempos, mi hermano y mi hermana, finales, donde cada uno de nosotros debemos de acercarnos al Señor y verlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y entregar a Él toda nuestra adoración, y estar dispuesto incluso a dar nuestra vida por Él. Por eso Él dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Gloria sea el nombre de Dios. Dice que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, van a ponerse la mano. Hay 2 maneras: que lo hagan voluntariamente o lo hagan también por imposición, porque este anticristo será un dictador. Llega a obligar a la gente a hacerlo, y si no, no puede comprar ni vender. Por eso nosotros cada día más, nuestra fe debe crecer en el Señor, para que aún en un tiempo como el que estamos viviendo, que algunos han perdido el trabajo, sepan que el Señor les va a proveer, porque Él dice que ustedes valen más, aleluya, que las aves, que muchas aves valemos más. Y Dios, así como le ha provisto a las aves, también nos proveerá a nosotros. Y yo personalmente, con mi familia, somos testigos cómo el Señor ha provisto y hemos sido bendecidos de una manera especial. Y sé que usted que me está viendo ha visto la bendición de Dios. Otros la están luchando, pero han visto también que Dios está con ustedes, y es necesario confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, y ver de Dios la respuesta para las necesidades que estamos enfrentando. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9 al 11. Yo quiero que vaya conmigo. Dice: el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En otras palabras, la Biblia a mí me enseña que cualquier persona que se pone la marca de la bestia en sujeción al anticristo, Dios va a estar contra él. Dios va a traer juicio contra esa persona. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, vean varias cosas: adora a la bestia, adora la imagen, reciben su marca en la frente, entonces va a beber del vino de la ira de Dios. Sepan que la Biblia ha hablado de que esa última semana será un tiempo
cual nunca lo ha habido sobre la tierra. Yo no quiero ni imaginarme lo que puede suceder en ese tiempo de la última semana de años, que son 7 años. Pero Dios está airado. Y Dios va a usar al anticristo. Y Dios va a usar al falso profeta. Y Dios va a usar a quien tiene que usar para el juicio de Él hacia la tierra. Así que esperamos que usted no se quede en el rapto. Pero si se queda, ni adore a la bestia, ni se ponga la marca, porque el juicio de Dios viene sobre usted. Y dice la palabra de Dios: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Para mí, yo veo en 2 etapas el juicio. Uno, el juicio terrenal, y en esta parte de la palabra habla del juicio eterno. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, no solamente habrá un juicio terrenal, sino un juicio eterno. Y habla de día y de noche, serán atormentados delante de los ángeles y delante del Cordero. Por eso hoy estamos en tiempo, mi amigo y mi hermano, para venir a los pies de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. A nosotros nos parece que esto es un vacilón y que podemos seguir en ese vacilón. Pero a mí la Biblia me enseña de que esto es muy, muy serio. Y las señales que están dándose ahora es una trompeta para que usted y yo estemos alerta y corramos a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablando de los juicios en la tierra, Apocalipsis 16:2 dice que los que se dejan marcar beberán del vino de la ira de Dios. Y ellos van a morir de cáncer, es decir, no morirán de hambre, pero van a morir de cáncer. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vemos, mi hermano, que su carne, la carne de los que se dejan poner la marca, de los que están en ese momento, en la semana de la gran tribulación, ahí les vendrá cáncer. Puede que no tengan hambre, pero les vendrá cáncer. Puede que esté bien con el anticristo, pero tendrá el juicio de Dios sobre su propio cuerpo. Oh, hermanos amados. Y dice que ese cáncer, ¿verdad? Esa llaga es pestilente en el cuerpo de las personas. Y eso lo va a producir precisamente esa marca, ese chip o esa pedazo de pieza que le ponen en la piel. Aunque lo están proteger para que no se pase a la piel, al final esto va a dañar todo el cuerpo de las personas. Así que todo lo que el hombre hace es perecedero, no es perfecto y trae consecuencias. Y lo peor es la consecuencia eterna, espiritual, que las personas tienen. En el 15:2 de Apocalipsis, los que no se dejan marcar, dice la palabra de Dios, serán salvos. Claro, habrá de pagarse un gran precio, pero Dios le promete salvación a aquellos que se resistan, a aquellos que no se dejen poner la marca de la bestia en su cuerpo. Muchos de ellos, no sé cuántos, van a ser decapitados. Ese será el precio de no dejar que la marca sea impuesta, que sea puesta sobre su piel, sobre su cuerpo. Pero tendrán a Dios como su ayuda, tendrán a Dios como su guía, tendrán a Dios como su fortaleza, tendrán al Señor como su Rey, tendrán a Dios como el que los va a guiar precisamente al lugar más hermoso, que es la vida eterna al lado de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien decía que es mejor irse en el rapto y no esperar quedarse aquí en la tierra para pasar todas estas calamidades. Y la persona que se queda aquí se va a perder las bodas del Cordero, se va a perder la cena allá en el cielo y estar allá en la adoración inaugural de la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que a ponernos entusiasmados, trabajando duramente y en consagrándonos al Señor. Toda atadura que usted tenga, todo demonio que lo ha estado atormentando y que no lo ha dejado crecer, este es el tiempo
que busque a Dios y usted sea liberado de esos demonios de fornicación, de adulterio, de robo, de chismes, lo que sea. En el nombre de Jesús es tiempo de ayunar, de orar, de clamar al Señor. Toda esa niñería que muchas veces tenemos de resentimiento, todo ese tipo de murmuración que nosotros hacemos hacia los demás, vamos a echarlo fuera y dejemos que el Cristo de la gloria nos limpie con su preciosa sangre. Aleluya. Dice la palabra en, aleluya, gloria al Señor. Estamos diciendo, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí es donde estamos diciendo que ellos serán salvos. Habrá una salvación eterna. Sus cuerpos habrán sido mutilados, muertos, pero ahora están en pie adorando al Señor con sus arpas. Aleluya. Y dice la Biblia que cantarán un cántico nuevo. Aleluya. Cantarán el cántico de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos bajado algunas canciones que nos entusiasman ver cómo gente adoran a Dios con tanto ahínco, con tanto amor, con tanta dedicación. ¿Cómo será en el cielo, mi hermano? Aleluya. Estaremos cantando, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que tú renuncies al pecado. Dice también 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios le da un lugar de privilegio. Dios le permite ser juez. Dios le permite poder hablar y trabajar sobre el futuro de muchas personas que tal vez en este mundo le hicieron daño. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya. Nos está hablando que ellos pasarán a estar precisamente en el milenio, y Dios les da un lugar de gobierno. Dios los pone como reyes. Dice que se les dio el privilegio de reinar con Cristo en el milenio. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Pablo que esta es una tribulación momentánea, lo que usted y yo podemos pasar, para luego tener una bendición eterna. Aleluya. A todos los que pasan pruebas, a todos los que superan sus crisis, a todos los que vencen, Dios les dará un lugar de privilegio en la eternidad. Y a estos dice que los va a poner a reinar con Él en el milenio. Al entrar a la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio, recuerden que hay 7 años, primeros 3 años y medio es algo ficticio, falso, aparente, pero viene la parte más fuerte que nosotros llamamos la gran tribulación. Entonces los que están en ese momento deben de huir, y la Biblia habla de 1260 días que equivalen a 3 años y medio. Habla de 42 meses, 3 años y medio. Es decir, hay una aparente paz, pero luego, cuando ya es desenmascarado el anticristo, le corresponde precisamente a la gente de Dios huir, ¿verdad? En esos 3. La bestia o el anticristo sabemos que será un hombre rebelde, según Daniel 11, 37 al 40. Un hombre rebelde. Eso es el anticristo, que se rebela contra todo lo que es Dios. Del Dios de sus padres no hará caso. En otras palabras, no temerá a Dios. No temerá a ninguno que se le pueda llamar Dios. Ni del amor de las mujeres. Se dice que este anticristo será un homosexual. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se está alineando todos los gobiernos levantando el homosexualismo, porque será recibido, ¿verdad? O recibirán al anticristo. Será como una plataforma. Ni respetará a Dios alguno, ¿verdad? Se levantará contra todo lo que se llama Dios. Esa es la actitud de este anticristo, ¿verdad? No va a respetar a ninguno, porque sobre todo
se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. En otras palabras, el anticristo tendrá por Dios a Satanás, el diablo, y lo adorará. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Todo lo mejor que pueda existir en la tierra se la entregará el anticristo a Satanás. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan. Es decir, él va a premiar a aquellas personas que lo reconozcan a él, ¿verdad? Como ese falso Cristo diría él, ¿verdad? Como ese Dios, pero también va a premiar a aquellos que le sigan y que adoran también al dragón, a la bestia. Y por precio repartirá la tierra. Veo que hará negocios con la misma tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. En otras palabras, algunos reyes de la tierra se rebelarán contra él. Ya no soportarán la hipocresía, la falsedad. Ya no soportarán porque ha demostrado quién realmente es. Y vienen con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundará y pasará. Dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. O sea, es un hombre, ¿verdad?, que se ha creído lo máximo, pero llega el momento en que él teme por su vida, será atemorizado. Se asustará al saber que lo van a atacar, que lo van a destruir. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Se va a meter, se va a esconder? No. Dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Recuerde que él tiene un pueblo. Recuerde que él tiene un pueblo. Y no pocos, tiene mucha gente. Pero él va a salir con ira. ¿Para qué? Para pelear contra aquellos que se han rebelado. Habrá mucha sangre que se derramará en esta gran tribulación por causa de la guerra. Algunos hablan de la tercera guerra mundial, del Armagedón, que será otro tema que tenemos que tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, este anticristo, se habla de la posibilidad de que sea un rey. Bueno, hoy en día se está buscando un gobernador mundial. La ONU misma, hay presidentes, hay líderes mundiales que están clamando. Escuché a un líder allá árabe donde hablaba de la importancia de la llegada del Cristo. Ya lo están anunciando, pero no del Cristo que nosotros conocemos, sino del falso Cristo que engañará a multitudes. Aleluya, él estará como rey. Como lo vemos en el versículo 38, adorará al mismo Satanás. Al mismo Satanás lo adorará y dominará el mundo bajo el poder del diablo, según el versículo 39 de Daniel. Y el versículo 40 dice que los del sur y los del norte se rebelarán contra él. Es decir, hay gobiernos que totalmente no están a favor de él y se va a rebelar. Recuerde que será un ser poderoso, pero aún así se van a rebelar. Y el versículo 44 habla que los chinos, ¿verdad?, lo atemorizarán, ¿verdad? Vendrán y lo van a atemorizar con sus millones de soldados. Vamos a ver Apocalipsis 9:16. Apocalipsis 9:16. ¿Por qué habla de millones de soldados? Se dice que la China es una de las potencias que tiene el más grande ejército. Y la Biblia en Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice Juan, yo oí su número. Un ejército de 200 millones, mi hermano. Alabado sea Dios. Ellos tienen más de 1,000 millones ahora de personas. Entonces pueden hacer un ejército de 200 millones. Es ahí donde el anticristo va a temblar. Pero igualmente él dice, yo me muevo, porque yo no voy a dejarme caer precisamente por lo que están pasando, por lo que dicen los gobiernos. Porque sepan que él se cree Dios, él se cree invencible.
En Daniel 11:21 vemos esas características, algunas ya le hemos dicho, del anticristo o de la bestia, ¿verdad? Será un hombre ordinario, será despreciable y será un hombre arrogante. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del rey, pero vendrá sin aviso. En otras palabras, ese anticristo, mi hermano, llegará, será una sorpresa. Llegará y aparecerá de repente. Su llegada será repentina y tomará el reino con halagos y será bien recibido. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio. Cuando Él entra al gobierno. Cuando Él entra como ¿verdad? El Mesías prometido al pueblo de Israel. Él aparece ahí. Tiene una apariencia de paz, ¿verdad? Cuando Él entra, dice la palabra de Dios, entra vestido con un caballo blanco, con un arco sin flecha, todo aparentando que Él viene en son de paz y que viene a traer la paz a este mundo. Daniel 8:23. Daniel 8:23, incluso 22, vamos a leerlo. Se habla de que es un hombre carismático, altivo, pero también es un superbrujo y es una bestia grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Habla del anticristo. Recuerde que Daniel profetizó, se había sellado la palabra profética, hoy nos la es revelada a nosotros, y ahí aparece el anticristo, altivo, arrogante. Él no le importa, porque tiene un ego muy elevado, un orgullo demasiado fuerte y una ambición que sabemos que es una ambición de poder. Gloria al Señor. Este anticristo, como lo leímos en el 13, hablará contra el Altísimo, dirá blasfemia y cambiará el calendario y la ley, ¿verdad? La continuación del mundo, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, él no le importa a Dios, él no le importa. ¿Por qué esa expresión tan mala hacia Dios? Sencillamente porque él está siendo usado por Satanás, y Satanás no ama a Dios, por supuesto, no ama a las naciones tampoco, y él se la quiere desquitar ahora, que las naciones escuchen a través de este hombre inicuo, este hombre de pecado, para que escuchen la maldad, qué es lo que hay en el corazón de Satanás. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará, palabras contra el Altísimo, será blasfemo, y a los santos del Altísimo quebrantará, peleará contra el pueblo de Dios, los judíos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él hará cambios radicales, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Así que, mi hermano, vemos ahí claramente cómo él toma el poder y cómo él, sin pedir permiso, sin hacer alguna reunión democrática, él toma la decisión de cambiar las cosas en esos 3 años y medio. Ahora, la Biblia nos habla de que va a aparecer otra bestia. Hemos hablado de la primera, ahora entramos a la otra bestia. Aparecerá otra bestia con un cuerno, dice, ¿verdad? Con una cabeza con 4 cuernos. Daniel 8, 9 y 11. Entonces va a aparecer precisamente este anticristo y va a salir, ¿verdad? Vienen 4 cuernos y va a salir de esos 4 cuernos. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Vamos a hacer tal vez
un poco de repaso de este pasaje. Cuando habla del macho cabrío, habla de Alejandro el Grande, el rey de Persia. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Había un cuerno grande, quebrantado, aparecen 4 cuernos pequeños, 4 cuernos, y luego aparece un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es la otra bestia que estamos hablando, que es el falso profeta, que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, que tiene que ver con la tierra judía. Es decir, se expandió hacia los diferentes lugares. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos sino Jesús? Contra él se engrandeció. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Quién? El falso profeta, que juega de religioso, que juega de sacerdote, perdón, que juega de, ¿verdad?, de un religioso superdotado. ¿Y qué hace? Dice que se engrandeció contra nuestro Señor Jesucristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Recuerden que los judíos mantuvieron un sacrificio de años que fue establecido por Moisés, pero vino en su momento y fue quitado, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso es lo que se le llama la abominación desoladora. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Ese cuerno pequeño, ¿verdad?, que sale, que es el falso profeta, que influencia al anticristo, será profanado el templo de Dios. ¿Por medio de quién? Por el falso profeta. Este tiene influencia, aunque los dos juegan un papel espiritual, porque uno está siendo guiado por Satanás, ¿verdad?, en un gobierno político. El otro, en el campo religioso, está influenciando al anticristo. Terminará este anticristo, o este falso profeta, mejor dicho, terminará con el continuo sacrificio, con los rituales que los judíos habían hecho. Vamos a entrar un poquito a la historia profética, lo que Daniel habló. El gran cuerno que fue quebrantado es el rey de Grecia, Alejandro el Grande, según los historiadores. Luego vienen 4 generales que tomaron el reino: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Una vez que cayó este rey, entonces, ¿verdad?, ellos toman y se dividen en 4. Uno gobierna Siria, otro gobierna Egipto, otro gobierna Arabia y el otro gobierna a Israel. Así se dividieron ellos en su gobierno. Espero que pueda darme a explicar un poquito. También en la historia se dice que de Siria salió Antíoco Epífano, que profanó el templo de Israel, mató a 100,000 judíos, transformando a Israel en súbdito del Olimpo de Roma. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo del templo un prostíbulo. Vean, hermanos, todos los que honramos a Dios y que lo glorificamos, y en el caso de Israel, no hay lugar más puro y santo que el templo de Dios. Pero a él no le importó, sino que vino e hizo del templo un prostíbulo. Y más aún, rociando el lugar santísimo con el caldo de la sangre de un cerdo. Usted sabe cómo los judíos detestan al cerdo. Y es una lección, porque es un animal inmundo. Pues no le importó, no hubo respeto contra todo lo que pertenecía a Dios. Y esto es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Gloria a Dios, hermanos. Así de crudo se presentará en los últimos días
el anticristo, ¿verdad? Así de crudo el profeta que juega de religioso, pero sencillamente vemos que es un sacerdote satánico que viene a traer, hermano, no sé cuál sería la palabra, a lo que él va a hacer en contra de Dios, en contra de la casa del Señor. Allá en Daniel alguien había tomado las copas de Dios, los utensilios del templo, y Dios le habló, una mano escribió en la pared y le dijo que juicio venía por lo que hizo. A estas personas con descaro, el juicio de Dios viene sobre ellos. Vamos a escuchar una canción para continuar sobre la profecía final. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea Señor.
Gloria a Dios, gracias mi hermano, mi hermana por estar aquí conmigo, conectado a través de esta plataforma. Acabamos de hablar de que el anticristo será un político con poderes satánicos, será un político rebelde, será un político que tomará control sobre las naciones. Hemos visto que él no está manejando las cosas solas, sino que él sabe que de Satanás viene la fuerza y el poder que tiene sobre esta tierra y lo está sabiendo usar. Ahora habíamos también hecho un resumen, ¿verdad?, del cuerno grande, de los 4 cuernos, luego del cuerno pequeño que habla precisamente del falso profeta. Y de ahí estamos viendo que la parte historia que se dio tuvo que ver con varios países del oriente y entre ellos pues estaba Siria. Y fue de Siria que salió el que trajo esa abominación a la casa de Dios, de la abominación desoladora. Mi hermano, ciertamente es fuerte esto. Y yo quiero decirte que Dios no pasa por alto. Dios no pasa por alto lo que se haga con sus hijos o contra sus hijos, lo que se haga contra su casa, contra el lugar de adoración. Cuando Jesús caminó y vio que estaban usando el templo como un mercado, Él mismo se encargó de echar a la gente de ese comercio. Se habían desviado el propósito de Dios y Él se enojó mucho. Ahora, hermanos, en los últimos tiempos, lamentablemente eso va a suceder. Y como esta abominación desoladora, que era una parte de la profecía, yo quiero decirle que la profecía muchas veces tiene 2 cumplimientos. Hablando de esta, tuvo un cumplimiento en el pasado y viene un cumplimiento profético también para el futuro, para la segunda semana o la semana 70, la última semana, ¿verdad? Que es cuando Dios tratará con Israel. Y dentro de la profecía final, habla que esta segunda bestia va a salir también de Siria. Qué interesante. Vamos a abrir la Biblia en Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Miqueas, el profeta Miqueas 5 y 6. Será un sirio que vendrá a Israel. Dice así: y este será nuestra paz. Es decir, Israel lo va a ver como el Cristo, como el Mesías. Se van a entusiasmar por todo lo que está hablando, por todo lo que está haciendo. Lo van bueno, imagínense, a respetar y bueno, no sé hasta qué punto van a llegar a ser ellos, pero lo van a ver como el Mesías. Y sigue diciendo: cuando el asirio viniere a nuestra tierra. En otras palabras, los judíos esperan precisamente a uno de su raza, a un judío que venga, pero él va a engañar a muchos. Dice que va a venir ese asirio, ¿verdad?, a la tierra de Israel, los va a engañar. Dice: y cuando hallare nuestros palacios. Cada vez que uno lee estos versículos, uno ve que hay espacio de tiempo entre una oración muchas veces y otra. Primero habla de que será nuestra paz, ¿verdad?, cuando venga el asirio. Pero luego habla: y cuando hollare nuestros palacios. Estamos hablando ahí, digo yo, de 3 años y medio, en el tiempo que él va a ser desenmascarado. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada. En otras palabras, le harán guerra. O sea, fueron engañados. Y ellos no van a aguantar el engaño que va a tener el pueblo de Dios. Y por eso van a levantar líderes espirituales, religiosos y líderes de la nación. ¿Para qué? Precisamente para combatirlo, para hacer guerra. Y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. En otras palabras, el anticristo, al ser desenmascarado, va a ser vencido.
Pero antes de eso habrá una guerra, y una guerra cruel, una guerra terrible, mis amados hermanos. Porque estamos hablando que esos días no hay otros comparados a esos días que vienen, hermanos. Por lo tanto, a Dios gracias, no vamos a estar ahí. Cada uno de nosotros nos justificamos en Cristo, nos santificamos en Él y nos preparamos para el rapto de la iglesia. Isaías 24, versículo 25. Vemos que aunque sea el anticristo, aunque venga con poderes satánicos, será un instrumento de Dios para juzgar al mundo con ira. Porque algunos pueden pensar qué tremendo y qué poderoso es el anticristo, pero no es que él tiene poder por sí solo. Ciertamente Satanás lo usa, pero recordemos que Dios tiene el control de todo. Aun cuando nosotros vemos en los gobiernos presentes que se están dando cosas que no deseamos ver, Dios tiene el control de todo. Dios en esa última semana, en la semana 70, ¿verdad? En la semana que tratará con los judíos, Él tiene el control de todo. Y está usando al anticristo, está usando a Satanás para traer juicio por la maldad de los hombres, porque Él los juzga con vara de hierro. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, no importa lo que estés pasando, si tú estás sometido a Dios, entienda, Dios tiene el control. Aleluya. Dios va a usarlo para juicio y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, Dios afirma su decisión, lo que Él determinó para la raza humana rebelde. Recuerden que no querrán la gente volverse a Dios. Su corazón quedará endurecido una y otra vez. Y llegará el momento en que desearán morir y no podrán. Y aún ahí maldecirán a Dios. Leo otra vez. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros. Aleluya. ¿Por qué? Porque vino a esclavizar al pueblo de Dios, vino a esclavizar a Israel. Pero ¿qué dice el Señor? En el mismo monte, ¿verdad? Ahí en el valle, ¿verdad? Megiddo, ahí mismo, ¿verdad? Va a pelear y el Señor lo vencerá, ¿verdad? Y quitará el yugo que había puesto sobre Israel. Ya nunca más Israel será esclavizado. ¿Por qué? Porque Dios la tendrá con él por esos 1000 años y luego pasará a la eternidad. Isaías capítulo 10, versículo 5. Se cuenta que en Siria hay un príncipe, Adid Adababaja, en un palacio de 1000 habitaciones sin ventanas y tiene solo una puerta. Con sus pensamientos le colocan luz y aire. Acondicionado dentro, es un super demonio. Hablando de este asirio, ¿verdad? Un grupo de pastores fueron y lo encontraron ahí como se le había dicho. Al llegar delante del príncipe, las rodillas comenzaron a doblarse y ellos, al invocar la sangre de Cristo, sus rodillas quedaron firmes. Mi hermano, es tan fuerte el poder satánico y el hambre de adoración de Satanás a través de este asirio, que estos pastores que fueron a visitarlo, se dice que hay documentos de eso, que lo fueron a visitar, quisieron o sintieron arrodillarse, pero uno de ellos les dijo: clamen a la sangre de Cristo y cúbranse con la sangre de Cristo. Y fue ahí cuando sus rodillas se les afirmaron y quedaron firmes ante ese asirio que está en ese ¿verdad? lugar
con 1000 habitaciones, sin ventanas, solo con una puerta, y que le dice, ¿verdad?, que él puede llamar y de repente pues hay luz y también vemos que hasta un aire acondicionado, ¿verdad?, les da. Es interesante y parece una leyenda. Se dice que les leyó a los pastores sus vidas. Les hizo una demostración haciendo salir todos los alimentos del aire. Llamó a las nubes para regar sus plantas y así sucedió. Así lo dice el pastor Darío Salas, un siervo de Dios muy respetado. Declaró ser Dios y él está esperando el momento para adueñarse del mundo. Así le dijo a ellos. Lo hará sin violencia y quitará el hambre de la tierra según sus palabras. Vea, todo tiene relación con la bendita palabra de Dios. La Biblia, mi hermano, habla de un asirio. Y ese hombre ahora mismo está en Siria. Qué interesante. Vea cómo todo se está confabulando, todo se está preparando. Muchas veces nos hemos preguntado y hemos dicho, ya nació el anticristo. ¿Dónde está el anticristo? Y esta versión, o esto que se está escuchando, nos está diciendo, estamos a las puertas, mis hermanos, de la gran tribulación. Pero mejor aún, estamos a las puertas de irnos con el Señor Jesucristo, estamos a las puertas del rapto. He dicho y lo repito, la década de los 20 es una década, mis hermanos, de grandes sorpresas. De grandes sorpresas. Hay sorpresas naturales como hay sorpresas espirituales. Dios permita que en esta década podamos encontrarnos con el Señor en el aire. Alabado sea el nombre de Jesús. Miqueas 5:2. Es ahí donde ellos se han agarrado, se han basado los judíos precisamente para esperar al Mesías. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para nosotros los cristianos sabemos que esta profecía se cumplió. Para los judíos, para muchos de ellos, esta profecía no se ha cumplido y están en espera del Mesías. Y es así como el asirio va a salir engañando, ¿verdad? Ese falso Mesías se hará pasar por judío, ¿verdad? Alguien decía, tiene que salir de los judíos. Bueno, pero él puede engañar también. Y habla Ezequiel de que es un hombre muy sabio. Ezequiel 28:2-3. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Ah? Hablando del anticristo, ¿verdad? Cómo ha llegado a tener una gran sabiduría, por lo cual le hacen reverencia. Pero qué glorioso, hermanos, es saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá y lo va a vencer. ¿Qué les parece si vemos Apocalipsis 19:11-21? Y vamos a cerrar con esta cita, pero sí quiero decirte, a través de esta palabra que hemos compartido, la primera bestia tiene que ver con ese anticristo, ¿verdad? Con ese ser, ese hombre político, ese hombre que tendrá muchos poderes, mucho conocimiento, mucha sabiduría, un hombre que engañará, si es posible, a los escogidos de Dios. Así será ese anticristo, que es la primer bestia, que no le importa blasfemar contra Dios y perseguir a los santos. Pero también vemos cómo se levanta el falso profeta que holla, ¿verdad?, el templo de Dios, que profana la casa de Dios, que hace del templo del Señor un prostíbulo y que hace del templo de Dios un lugar abominable, y que luego
para cerrar con broche de oro de la maldad, viene y echa el caldo de sangre de un cerdo en el lugar santísimo. Mi amado hermano, hasta ahí llega la situación. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque nuestro Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el que vence, el de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Él ha venido para vencer, aleluya, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y ante Él se presentarán todos reyes de la tierra, todos seres espirituales, y Dios los juzgará y condenará a aquellos precisamente que no le sirvieron, no lo honraron, no lo adoraron a Dios, sino que se burlaron de Él. Tendrán su paga en el lago de fuego. Pero dejemos que la Biblia sea la que nos dice. Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Señor Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre descrito que ninguno conocía, ni él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él vino a juzgar la tierra. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, venían a pelear contra Jesús. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho daño, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado a la bestia. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis 20:15? Y esto es para usted, para que reflexione, y es para mí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí donde va el falso Cristo, ahí donde va el falso profeta, ahí será lanzado aquella persona que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados? ¿Qué te parece si lo invitamos a nuestro corazón? ¿Qué te parece si le pedimos que nos limpie de nuestros pecados y nos inscriba en el libro de la vida? Repite conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por darme un día más de vida. Gracias por la palabra. Gracias porque me hablas de los últimos tiempos
pero también me hablas, Señor, con respecto a mi propia persona. Yo he estado desviado, yo no te he obedecido, yo nunca he hecho la oración de fe para recibirte. Yo te he fallado, soy pecador, y en este momento vengo delante de ti pidiéndome perdones y me limpie de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Necesito tu misericordia. Por esa razón, Señor, perdóname, límpiame. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres y mores en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero ir a ese lago de fuego. Yo quiero estar contigo en las moradas celestiales. Por eso te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y me tomes en cuenta, inscribiéndome en ese libro, el libro de la vida. Te lo ruego y te doy gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, te garantizo que el Espíritu Santo ha venido sobre ti y te garantizo que hoy mismo tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay alegría y nosotros nos alegramos también de que tú has dado ese paso. Si así lo has hecho, dínoslo por el Facebook y de alguna manera te estaremos respondiendo. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Gracias. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. A ver, me veámoslo. gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Dígalo por qué. Pues ha llevado todo mi dolor. ¿Y qué ha hecho él? Me ha hecho libre. Vamos. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Gloria. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Otra vez. Me gozaré, gozaré. Porque dígalo. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, dígalo, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y algo sucede, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré.
gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, los libres le alaban. Aleluya. ¿Cuántos son libres para alabarle? Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. ¿Qué hacemos? Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me mostraré, yo danzaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me mostraré. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. ¡Júbilo! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Dígalo. Me ha hecho. Me gozaré, gozaré, gozaré. ¿Por qué? Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre. ¿Cuántos libres le alaban? Yo también me gozaré.